Escuelas de ricos y escuelas de pobres. La Argentina es el único país de Latinoamérica que profundizó la brecha socioeconómica entre las escuelas secundarias estatales y las escuelas públicas. Bueno, esto se desprende de un informe que se llama Matrícula y Segregación Escolar en América Latina, una mirada de la última década del Observatorio de Argentinos por la Educación, y es muy interesante todas las reflexiones que se pueden hacer a partir de este informe. Vamos a conversar con Cecilia Dorgue, que es investigadora del CONICET y de la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un placer, Cecilia. Qué interesante esta mirada que hacen ustedes a través de este informe y a través de esta investigación en Argentinos por la Educación, porque cómo ha ido cambiando, ¿no? Antes las escuelas públicas estábamos todos juntos, ¿no? Alumnos con distintas realidades socioeconómicas. Y ahora lo que ha pasado, cada vez se agranda más esa brecha. Y están como muy separadas las dos o más niveles socioeconómicos, cada vez más en Argentina. Claro, eso es un poco la preocupación o lo que resalta este informe, ¿no? Que hace, 50 años, la escuela pública era el lugar donde confluían todas las clases sociales y se encontraban. Con el correr de los años se han ido separando, ¿no? Claro, se han ido segregando. Lo que hay que resaltar también, que es una buena noticia, o sea, el informe presenta dos cosas. Por un lado, una buena noticia, que Argentina es el país de Latinoamérica que tiene la tasa neta de matriculación más alta de los 7 que participan de la prueba PISA. O sea, que ese es un buen dato. O sea antiguamente no teníamos tantos jóvenes en la escuela. Que iban a la secundaria. Hoy, bien. En la escuela secundaria. Hoy sí están. ¿Con qué otros países se compara? Perdón que te interrumpa, Cecilia. ¿Cuáles son los otros países que están involucrados? Los otros países son los 7 que participan de la prueba PISA, que son Brasil, Chile, México, Perú. Espera que no te quiero decir que me falte ninguno. Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Chile y México. Esos son los 7. Son esos 7 porque son los que participaron, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, de aquellos que se tienen datos, esos son los datos que se analizaron. O sea que entonces lo positivo, que me parece que hay que resaltarlo, como vos decías, es que Argentina es el país con la mayor tasa de matrícula en el secundario. Sí, tasa neta. O sea, de los jóvenes que tienen edad de estar en la secundaria, el 94% está en la secundaria, está escolarizado. Claro. Eso es un buen dato y eso creció en la última década. Lo que sí vemos con cierta preocupación es esto de que cada vez se parecen, o sea, como que se van separando, ¿no? Sí, como de la segregación escolar. Y junto con eso, algo que también preocupa son los aprendizajes. En este informe no están resaltados, pero en otros informes argentinos sí. Con una colega venimos trabajando en un índice de desigualdad de aprendizajes. O sea, junto con esto, que se vayan haciendo más distintos, está la problemática de que realmente aprendan y tengan los conocimientos necesarios para la vida, ¿no es cierto? Sí. Porque además es muy rico también que sobrevivan, que convivan distintos niveles socioeconómicos. La diversidad, sin duda. Claro, la diversidad enriquece. Por la calidad educativa, por la socialización entre los chicos. O sea, esto de que se mezcle todo. En cambio, ahora siempre está todo como muy diferenciado. Por lo tanto, todo a raíz de eso se empieza a diferenciar cada vez más. Es exactamente, justo iba hacia ese punto. O sea, en la propia sociedad. Claro. O sea, como que el primer punto sería esa separación en la escuela, que después se lleva a separaciones sociales más difíciles de conciliar, ¿no es cierto? Si uno de niño ya juega con o sea, no importa cuál es su origen socioeconómico, es más fácil que el día de mañana se sigan relacionando como alguien conocido, como un amigo, y no como al abrirse las brechas, complica para el tejido social, ¿no es cierto? Y esto se profundizó en los últimos años, ¿no? Vos lo decías. ¿Por qué te parece? O si han investigado o han charlado o han reflexionado, ¿a qué se debe que se haya agrandado esta brecha? Bueno, el informe muestra que no es fruto de que se hayan cambiado
de escuela, o sea, no es que han migrado los jóvenes de mayor nivel socioeconómico hacia otras escuelas. La proporción de público y privado se mantuvo. El problema es que la situación económica afectó de manera desigual a quienes estaban en un grupo y otro grupo. No parecería ser que como los que se vieron más afectados por la crisis socioeconómica fueron los más desfavorecidos y eso los hizo como más distintos. Bien. No hay un cambio de composición, no es que aumentó más la cantidad de niños en escuelas privadas. No, la proporción yo pensé que, pensé que iba por ahí, pero no. Vos lo estás aclarando. No, eso es interesante porque no. Hay que tener en cuenta que esto es medido en 2022. Está bien. Justo después de la pandemia, ¿no es cierto? Y hay algunos estudios que han mostrado que en pandemia la matrícula privada que venía creciendo, en pandemia pegó una reversión. O sea, algunas familias no podían pagar y se volvieron a lo público. O sea, claro, como para que la gente entienda, no han migrado alumnos de escuelas privadas a escuelas públicas, pero sí que en las escuelas privadas hay cada vez más gente de clase alta. Y en las escuelas públicas hay cada vez más gente de situación más vulnerable. No quiere decir, y lo último que yo estaba diciendo es que no quiere decir que en estos 10 años que compara el informe de 2012 a 2022 no haya habido migración, sino que al principio, por lo que yo he leído, ha habido una migración hacia la escuela privada que después, en pandemia, los que tuvieron mayores dificultades socioeconómicas tuvieron que volverse a lo público. Está bien. ¿No? Entonces, de 2012 a 2022 no vemos cambio en la proporción que va a escuela privada y a escuela pública, pero sí vemos que como que los que han quedado en la privada eran los que lo podían pagar. Claro, y además ¿no? acá en Argentina pasa algo que no sé si ocurre en otros, quizás sí, en otros países, ¿no? Hay distintos tipos de escuelas. Están las estatales, las públicas, las privadas completamente y las subvencionadas. O sea que hay además esa alternativa. Sí, correcto. Eso no es común. Entiendo que hay países de América Latina que directamente no tienen subvencionadas. O sea, eso sí hace que, bueno, en el informe de ellos, argentinos los muestra. Las subvencionadas están como entre medio, ¿no es cierto? O sea, muchas veces tienen una cuota muy baja, o sea, si bien no es cero, sí, es accesible. Algunas pueden llegar a tener cuota cero. Pero están como en una posición intermedio entre las privadas y las públicas. Claro, en general, el perfil socioeconómico de quienes asisten a la subvencionada. Claro, que es más accesible. Bueno, te quiero agradecer muchísimo. Siempre seguimos muy de cerca. Muchas gracias a ustedes. Así que te agradecemos siempre estos informes, estas reflexiones y bueno, y para además conocer, ¿no? Cómo es el sistema educativo en nuestro país y cómo va cambiando también a medida que pasan los años. Te mando un abrazo, Cecilia. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Adiós.